tiempo de espera para una casa propia demoran dependiendo de los mecanismos para acceder a ella. De hecho, indican que quienes buscan postular a una vivienda social sin crédito hipotecario y con subsidio son quienes más esperan, es decir, los grupos más vulnerables con un promedio de 10 a 15 años. ¿Por qué toma tanto tiempo acceder a la casa propia en Chile? Mi hijo mayor, cuando era pequeño, allá en el Juan Pablo también. Marcela revisa con nostalgia los recuerdos de 27 años, toda una vida en el lugar donde crió a sus hijos mayores, el campamento Juan Pablo II en Lo Barnechea. Hubieron muchas desgracias en ese campamento, por lo mismo estaba mucha gente, hubieron incendios. Muchas veces incendios en mi misma casa, un incendio que perdimos todo. Es el peligro con el cual han convivido por casi 3 décadas. Una pequeña chispa y el incendio se propaga rápidamente. Son construcciones precarias que se levantaron en la población Juan Pablo II, una de las emblemáticas de la comuna de Lo Barnechea. Las familias queríamos algo sólido, una vivienda digna. Mi hijo Yair va a cumplir 14 años. Y yo estaba embarazada cuando entré al proyecto. Un largo camino para lograr el anhelado sueño de la casa propia para los comités de vivienda de Juan Pablo II en Lo Barnechea y Teniente Cruz en Lo Prado, y que en 2012 tuvo un importante avance, la publicación en el Diario Oficial de sus subsidios. A pesar de eso, 11 años después, todavía esperan por sus casas. Nosotros pensábamos que esto iba a durar más o menos unos 3 años en que estuviéramos ya con la casa, con los departamentos construidos. Fueron largos 15 años. Del principio fue una alegría, una felicidad, porque ya iban a tenerla, pero de ahí el tiempo fue pasando el tiempo, fue un suplicio. Hemos tenido hasta nosotros mismos peleas con nuestros vecinos, porque ya no nos creían, nadie creía a nadie. Nos frustramos mucho cuando se cayó una constructora, después se cae otra y es como retroceder, empezar todo, ¿no? Y ahí es cuando tú decís, chuta, ¿valdrá la pena seguir? ¿O qué? Uno se cuestiona, pues, ¿qué hace? ¿Seguimos? ¿Paramos? Pero yo creo que todas las personas que estamos acá en este proyecto no tenemos la posibilidad de comprarnos una casa, ni siquiera pagar dividendos. Ahora, los grupos más pobres, que son los 3 quintiles más pobres, que son beneficiarios de vivienda social, sí tienen que esperar en promedio entre 10, 15 o 17 años. Ellos son los que más esperan. Marcela y Ángela son parte de esa espera de casi 15 años por la casa propia. Pero la ley estipula plazos claros. Desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución de un subsidio hay un plazo de 90 días para el inicio de las obras. Sin embargo, un reciente informe de Contraloría concluyó que 19 de los 39 proyectos revisados en la región metropolitana entre 2012 y 2019 sobrepasaron con creces dicha cifra. Estamos hablando de proyectos que tenían desfases de más de 2.700 días contra los 90 días que dice el decreto, ¿ya? Pasa mucho en el Estado que la normativa dice una cosa, pero en la práctica, la falta de recursos, la deficiencia en la gestión, en los procesos de gestión, hace que esto nunca sea posible materializar. El proyecto de Juan Pablo II es uno de los que presentaría más tiempo de retraso en el inicio de obras, según el informe de Contraloría, con 2.718 jornadas por sobre las 90 contempladas por ley. O sea, esta ecuación entre lo que significa validar el control del buen uso del destino de estos recursos, equilibrado con una respuesta oportuna a los beneficiarios, para nosotros es clave. En esta ecuación tienen que estar las dos cosas en la balanza. Desde el Servio Metropolitano respondieron a las consultas de Informe 24 señalando que los beneficiados en la modalidad grupo sin proyecto durante los años 2012 o 2013 de manera puntual podían adscribirse a un proyecto posteriormente, quedando sujetos a factibilidad, y que solamente tras cumplirse ese requisito estarían facultados para dar inicio a las obras dentro de 90 días. Este
decir, el proceso de habilitar un proyecto y obtener un terreno para estos comités beneficiados tomó al menos 7 a 8 años para recién comenzar el proceso de construcción. El suelo ha sido siempre un gran problema respecto a la disponibilidad y también la localización, porque en el fondo para mucha gente que tienen su subsidio asignado, que tienen los trámites listos, no les resulta suficiente el hecho de que los manden a vivir, por ejemplo, a la extra periferia de Santiago. No les hace sentido y prefieren seguir esperando hasta tener un terreno que les parezca más adecuado a su vida actual. Pero pasó muchos años que no había respuesta, no había nada, no había nada concreto, no nos decían, sí, miren, en tal tiempo vamos a empezar a construir. Era mucha espera, mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Un largo proceso para obtener un terreno. En el intertanto, ¿qué pasa con estas familias? Después de 36 años de vida, el campamento más grande de Santiago comienza finalmente a desaparecer. En el mismo terreno donde estuvo alguna vez el campamento Juan Pablo II, ya comenzaron los trabajos para construir las casas definitivas. Yo vivía aquí, justo aquí. Esta era mi casa. Esta era la casa de mi papá, con mi mamá. Ahí de aquí viví yo también. Vivía años en esta casa. Diciembre de 2018, casi 5 años han pasado desde que se comenzó a erradicar el campamento Juan Pablo II para construir en ese mismo lugar sus futuras viviendas, proceso para el cual más de 700 familias tuvieron que dejar sus hogares y buscar arriendo. Se colapsó Barnechea con la misma gente de Juan Pablo. Tuvieron que buscar alternativas, irse fuera de la comuna, irse fuera de Santiago, una por el tema del costo del arriendo y porque acá no habían cupos, no hay arriendos para la gente. Desde que me salí de mi casa para esperar mi casa definitiva ha sido terrible porque hemos vivido cosas muy fuertes. Es difícil para Marcela recordar los días desde que tuvo que dejar el campamento. En su primer arriendo fue estafada por un subarrendador y terminó siendo desalojada por el verdadero dueño. Ella con su marido y sus 4 hijos terminaron en la calle. Nos sacaron ese mismo día. Yo tenía todas mis cosas afuera, mis niños viendo todo eso. Ya, nos tuvimos que venir acá a Colina, donde mis padres. En Colina, lejos de sus trabajos y de las escuelas de sus hijos, la familia de Marcela debió enfrentarse a una difícil noticia sobre su esposo. Lo llevé al médico, fuimos al hospital, empezaron a hacer estos tratamientos y bueno, ahí dijeron que tenía cáncer terminal. Que eso fue también algo que un balde de agua fría para nosotros. Los largos viajes desde Colina con su esposo enfermo obligaron a Marcela a conseguirse dinero y buscar un arriendo cercano al Hospital Salvador. Llegamos allá, mi esposo le dan el alta. A los 2 días mi esposo fallece en la casa donde habíamos llegado recién a arrendar. No pude volverme porque mis hijos ya habían encontrado colegio allá, o sea, ya les había como hecho el traslado. No pude volver a sacarlo de nuevo, a pasar de nuevo todo esto, o sea, ya no sé cuántas veces hemos vivido esto de cambiarnos. He perdido cosas materiales que eso no, ya al final. Pero la pérdida de mi esposo fue lo más terrible, lo más angustiante, lo más fuerte para mí, para mis hijos. Se me han muerto vecinos, se me han separado vecinos. Hace muy poco se murió una vecina, dejó 3 niños. Postulé a este proyecto con mi hija, que ahora va a cumplir 30 años. Ella iba de 14 a 15 años más o menos. Y siempre pensando en que íbamos a luchar las dos por nuestra casa. Si no se hubiese demorado tanto, ella hubiese aprovechado y hubiese salido quizás de mi casa a independizarse, pero no que yo todavía no tenga mi casa y ella ya se independizó, ¿me entiendes? Entonces queda esa sensación amarga de que ella no haya aprovechado toda esta lucha que yo he hecho para tener mi casa. Porque en 5, 7 o 10 años la vida cambia, las personas se enferman, los hijos crecen, mientras el sueño de la casa propia sigue en proceso. Estamos en un contexto de crisis habitacional en donde
hemos acumulado un gran déficit habitacional y que se viene acumulando desde aproximadamente el año 2005. La producción de vivienda pública es inferior a la demanda que hay y la espera tiene que ver con eso, no es solo con otros factores, esa es la causa de fondo, que hay más necesidad que lo que se produce. Una demanda habitacional histórica que se venía arrastrando hace décadas y que se vio profundizada por un evento global. La pandemia del COVID profundizó las dificultades en la construcción de viviendas iniciadas el 18 de octubre. A la necesidad de paralizar las obras por las restricciones sanitarias, se sumó el aumento de los precios de materiales, la falta de stock, hallazgos arqueológicos, entre otros. Son más de 300 las familias que están esperando su casa propia acá en el proyecto Juan Pablo II. Desde el 2012 que recibieron sus subsidios que están esperando. El inicio de estas obras comenzó en 2020, en plena pandemia. Ya ha pasado 3 años, esta etapa está a punto de entregarse. Sin embargo, las etapas 2 y 3 todavía ni siquiera han comenzado a construirse. Fue avanzando súper lento, súper lento. Ya llevamos el 26 de agosto del 2020 a esta fecha para hacer la entrega de solamente una etapa, y son 3 etapas. Tendríamos que haber entregado en noviembre de este año las 3 etapas. Una crisis que elevó el déficit habitacional a 650.000 viviendas. Para acortar los tiempos, el mismo impulsó una ley que agiliza la obtención de ciertos permisos y también incorporó el uso de viviendas industrializadas que disminuye el plazo de construcción. Todo para alcanzar la meta del plan de emergencia habitacional de 260.000 viviendas para 2026. Estamos tratando de aumentar el ritmo de tener más soluciones. En los 4 años 260.000, que es como el 40% del déficit. Este es un tema que se va a resolver en 2 o 3 gobiernos. Pero la meta del plan de emergencia habitacional no solo depende de la velocidad de la construcción, sino también del acceso al suelo, siendo más escasos en las grandes ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. Durante este primer año hemos transferido 55 hectáreas que van a permitir la construcción de viviendas sociales a lo largo de todo Chile. Pero también estamos trabajando con diversas instituciones que administran terrenos que hoy día están subutilizados o no tienen uso y que están muy bien situados, como son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Adicionalmente, desde el Ministerio de Bienes Nacionales indican que ya están ampliando el banco de suelos disponibles, identificando a cerca de 300 hectáreas que permitirían alojar 25.000 nuevas viviendas. Es lo que había que hacer y se le viene diciendo al Estado hace décadas, digamos, este tema, de que el Estado tiene un montón de terrenos y en los mejores lugares de cada ciudad. Que como se dice y como está instituido en nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, el suelo tiene que tener un fin social, una función social. Ante las eventuales demoras en los procesos del Servio Metropolitano, Contraloría apunta en su informe de enero de 2023 una observación sobre los sistemas informáticos relacionados al seguimiento y asignación de los beneficios, los que se habrían encontrado desactualizados y que además no habrían contenido todos los datos necesarios para hacer seguimiento a los proyectos. De acuerdo a lo que se constata en el informe de Contraloría, muchas de las plataformas, de estas 3 plataformas que maneja el Servio Metropolitano, justamente adolecen de falencia en términos de mantenimiento, en términos de cobertura y de los procesos manuales que se manejan en paralelo, lo que hace que los sistemas sean vulnerables y se generen factores de riesgo en el manejo de esa información y por lo tanto, si no tienes buen apoyo desde ese lado, tu gestión va a ser más precaria. El informe de Contraloría analizó los sistemas de trazabilidad y registro durante el periodo de 2012 hasta etapas posteriores al 2019. Consultado al Servio Metropolitano sobre las observaciones, respondieron que en enero de 2022 habilitaron un sistema denominado Servio Pro, el que permitiría revisar de manera dinámica los avances de las obras en proceso. Esta es una emergencia. Y esperamos que de esto se preocupen todos, las empresas constructoras, los bancos, los dueños del suelo, todos los que participan en esto, también los funcionarios públicos, darle la jerarquía que tiene una emergencia nacional de esta envergadura. Cuando hay acceso a agua potable, cuando hay acceso a alcantarillado, la salud de la población mejora un montón, la habitabilidad en las ciudades mejora un montón, pero eso requiere de un esfuerzo en cantidad de viviendas y en la calidad también de la vivienda y el barrio. Me dice 15 años, sí, fueron hartos años, pero en este minuto yo creo que esos 15 años ya se nos olvidaron.
Estamos a punto de recibir esto y eso, la única penita que nosotros tenemos es de los que quedaron, los que se fueron. Ahora pensamos en todo lo bonito que viene. Se paso todos los días por ahí, veo a los maestros trabajar. Siempre miro mi casa porque justo queda para mirar a mi casa. Entonces sí, puedo de cómo la voy a arreglar. El proyecto de Teniente Cruz ya tiene más de un 81% de avance. Ángela comenzó a postular con su hija de 15 años y embarazada de su segundo hijo. Hoy tiene 3. Su familia cambió, su hija mayor ya tiene 30 años y es independiente. Y la acompañarán en su nueva casa sus hijos de 14 y 7 años. Muchas vamos a llorar cuando nos entreguen nuestra llave por tantos años de espera. Mirando esta construcción. No, ya da, no, más alegría, ya la ilusión de ver a yo, me ilusiono de yo ver a mis vecinos ya aquí. La primera etapa del proyecto Juan Pablo II ya está próxima a entregarse. Según informa el Serviu, las etapas 2 y 3 se encuentran en proceso de licitación para una nueva constructora. Bernardita, la presidenta del comité que ha trabajado hace más de una década por este sueño, deberá esperar ya que se encuentra en la segunda etapa, al igual que Marcela y sus hijos. ¿Cuántos años más voy a tener que esperar? Mi esposo se fue sin conocer su vivienda propia. ¿Cuántos años más? Yo me pregunto, le pregunto a los de la municipalidad, a los del Serviu, ¿cuántos años más tengo que esperar?